Hola, buenas tardes. Como me ha presentado Leti, yo soy Elena y quiero hablaros de cómo el e-learning entiende a los estudiantes. Y estaréis pensando, vale, si ha dicho que en verdad yo soy programadora frontend en Carto, o sea, ¿qué tiene eso que ver con el e-learning y con la educación en la tecnología, más allá que las siglas? Bueno, la verdad es que a mí esto es un tema que siempre me ha molado mucho. De hecho, las prácticas de la universidad las hice haciendo la plataforma de Google Actívate, la parte del front, y es como que siempre me había picado el gusanillo por esto, porque a mí al final lo que me gusta en realidad es programar y creo que tengo la oportunidad de contribuir un poco a toda esta tecnología. Entonces, cuando estaba estudiando el máster, el problema principal que tenemos hoy en día es el aprendizaje ubicuo. Al final, en nuestra vida diaria hay muchos contextos diferentes en los que puede ocurrir el proceso de aprendizaje, por muchas razones, no solamente porque tenemos un montón de dispositivos nuevos, tenemos ordenadores, tablets, móviles y conexión a Internet, sino que también es como, ya es una necesidad, ya no existe ese concepto de tenemos que ir a una clase, aprender una clase y el profesor nos lo cuenta en tiempo real, sino que podemos ir a nuestra casa, abrir YouTube y directamente ver un vídeo desde ahí y aprender. Entonces, al final, esto nos permite que podamos aprender donde queramos y cuando queramos. Y somos nosotros también responsables de nuestro propio proceso de aprendizaje. De esto se dieron cuenta en esta iniciativa, el Advanced Distributed Learning, que es en realidad una iniciativa que surgió en el Departamento de Defensa americano, junto con otras empresas que también estuvieron involucradas, como RISD Software, que es la más importante. Y claro, se dieron cuenta de que tenía que haber alguna manera de empezar a conectar todo este aprendizaje que podía tener lugar en muchas partes y empezaron a darle vueltas. Y hace unos 10 años más o menos nació SCORM, que es el primer estándar que se conoce de e-learning y es muy famoso y se sigue utilizando en la actualidad. Y básicamente es un paquetito, un zip, que contiene pues, un índice en HTML y un montón de contenido que es el contenido de un curso, de una actividad educativa. Y lo que permitía SCORM es que tú pudieras coger ese paquete de información y subirlo a una plataforma y luego bajártelo y subirlo a otro diferente. Y de esa manera se podía reutilizar todo el contenido educativo. Esto es muy importante porque cada plataforma de aprendizaje era diferente, pero si empezabas a crear una manera común para transmitir esta información, al final lo podías reutilizar, lo cual era súper interesante. Lo que pasa es que, más o menos, conforme fue pasando el tiempo, esto ya se fue quedando obsoleto porque no te permitía demasiadas cosas. Este es el formato que tendría el índice de SCORM, en el que te da pues, una serie de información sobre el título, sobre el curso y nada, y luego te dice que, en plan como si fuera un índice, cada uno de los contenidos del paquete. Claro, esto se les quedaba corto. Y porque dijeron, bien, yo puedo este contenido subirlo a una plataforma, pero ya está, si no estoy online no puedo hacer nada con él, si yo luego interactúo con él en mi casa offline no se ve reflejado en la plataforma. Entonces empezaron a pensar cómo podrían hacer para todas esas interacciones que realizan los estudiantes con las plataformas, cómo recogerlas y poder compartirlas de una manera común. Y así fue como nació XAPI o XAPI, que de hecho al principio se llamaba ThinkAnAPI por esto de que el juego de poner dos latas con una cuerda y cada uno puede, si hablas por uno, lo escuchas por el otro, pues empezó así, después pasó a llamarse Experience API y ya se les hizo bola y dicen, mira, XAPI, que es más corto. Y este es súper popular porque aunque no es todavía un estándar, es una especificación que además está open source en GitHub, de manera que si os mola esto podéis contribuir y está súper bien explicado. Y claro, empezó a permitir que tú pudieras recoger interacciones que también pasan offline y que pasan en distintos sitios. Al final,
uno de los grandes problemas de SCORM es que solamente lo podías subir a ciertas plataformas web. Si tenías que hacerlo en un móvil, pues tenías que utilizar otras herramientas y necesitaban algo que fuera mucho más flexible. No solo... lo bueno de esto es que no solamente ya permitía que tú mismo vieras el contenido o pudieras acceder a un curso, sino que permite también recoger otro tipo de interacciones como interacciones que hacen en grupo, por ejemplo, una llamada a través de Skype. Ahora pondré algunos ejemplos. Y uno de los aspectos claves de XAPI es los statements, que es lo que estáis viendo aquí. Al final, un statement es un objeto JSON que lo que hace es que recoge la información de ya puede ser una actividad o un tipo de interacción que ha ocurrido dentro de un contexto de aprendizaje. Tiene mucho que ver y está muy influenciado por el linked data en el sentido en el que esto que identificamos como actor, verbo y objeto es muy similar a lo que utilizan los RDFs de linked data, pero no es lo mismo. Al final, XAPI tiene este propio sistema que es suyo. Tú, al final, puedes... en este caso, por ejemplo, el actor sería yo, que he experimentado, en este caso, un cuestionario, ¿no? De historia. Es imprescindible que cualquier statement tenga esos 3 elementos y, si no, el statement no es válido y no se puede guardar. Aparte de esto, hay muchos otros parámetros que se pueden registrar que pueden ser como datos extra desde la fecha hasta muchos otros. Pero estos son los mínimos que tiene que tener un statement para que sea válido. Y si os fijáis, la manera en la que se identifican los objetos y los verbos es una especie de URL. Esto también es de linked data y en este caso son iris, que son URLs, por así decirlo, o URIs que referencian a un término concreto. Esto se hace porque la idea de hacer este estándar es que si yo estoy registrando interacciones para mi plataforma y quiero obtener o utilizar statements que otra persona registra en otra plataforma, pueda al final tener como un nexo común y los mismos verbos o los mismos objetos. Esto es un follón. O sea, esto sí que es uno de los verdaderos problemas en realidad de XAPI, porque XAPI es muy bonito, es muy flexible, pero eso es bueno, pero a la vez también es malo. Porque en este caso yo tengo, por ejemplo, el verbo contestar y lo que yo hago es que, vale, todos los verbos los voy a registrar en esta web en la que yo tengo un vocabulario, que es como se define en XAPI, un vocabulario de verbos. Vale, eso está muy bien, pero si yo me comprometo a que todas las interacciones que voy a registrar, todos estos verbos están en esta página web, tengo que comprometerme a que no me voy a cargar esta información, porque en cuanto me la cargue ya no sirve para nada. Entonces tienes que intentar ser consistente. Y esto es un problema porque dependiendo del contexto de la actividad que quieras realizar, puedes tener diferentes verbos. Imaginaos que, por ejemplo, tenemos un tipo de curso, por así decirlo, de realidad virtual en el que quieres registrar cómo una persona está aprendiendo a pilotar un avión, por poner un ejemplo muy loco. Pues habrá verbos como girar el volante o ascender o descender. Para eso, claro, tendré un vocabulario específico. Entonces, al final, puede también ocurrir que haya vocabularios que tengan verbos duplicados y que cada uno lo describa de una manera. Pero bueno, estos son problemas que van a pasar y que simplemente está bien conocer. Para poder conectar lo que era SCORM, que son los paquetitos de conocimiento, por así decirlo, con XAPI, surgió CMI5, que lo que permite es crear como una especie de template, un perfil que te permite precisamente eso, hacer como de puente entre lo que es SCORM y XAPI. Es como que te reduce mucho lo que puedes hacer con XAPI para que puedas crear paquetes de contenido que interactúen con los statements. Y lo bueno que permite, gracias a que utiliza XAPI, es precisamente eso, que esté disponible para móvil y para el aprendizaje offline. De hecho, bueno, eso es una de las cosas que yo veo muy importantes, porque no sé si habéis alguna vez hecho algún curso, por ejemplo, de Udacity, que yo sí me bajo el contenido de Udacity, no si utilizo la aplicación offline, porque sí que se sincroniza, pero a mí me ha pasado de que quiero ir en el tren y digo, vale, pues me voy a bajar aquí lo que es el curso entero, ¿no?
Y entonces, vale, me veo los vídeos, tal, me hago los ejercicios, lo apunto y cuando voy otra vez a la aplicación no tengo ninguna manera de actualizar eso, creo. Si la hay, decídmelo. Pero hasta donde yo sé no se puede. Entonces es como, ¿en serio tengo que vérmelo todo otra vez para que me salga el progreso? O sea, es como invertir el doble de tiempo. Entonces, ahora lo que yo me quiero centrar mucho en XAPI, sobre todo para que conozcáis un poco dónde se sitúa dónde se sitúa dentro de todo este ecosistema y sobre todo para que cojáis ideas, porque yo al final, ¿sabes? Yo esto pues me lo programo y tal y son risas, pero a mí lo que de verdad me gustaría es que cogierais ideas para sobre todo inspiraros y ver cómo se podrían utilizar estos datos y esta información para hacer cosas chachis. Esto lo explico porque hay mucha gente que estas definiciones, ¿sabes? Se hace un poco un lío. De hecho, hay posts explicando también estas diferencias. Y vamos a hablar sobre todo de los LRS o los Learning Record Store y cómo se conectan con los consumidores, los proveedores y los Learning Management System. Al final, un LMS es un Moodle, es como un WordPress, pero para e-learning. Y un LRS es un sistema que incluye una base de datos, y ahora veremos más en profundidad qué es lo que tiene este sistema. Y al final, tanto el consumidor como el proveedor ya puede ser software, puede ser una aplicación que o recoge datos del LRS o los postea. Esto sería un ejemplo de un diagrama que hice vale, vamos a imaginarnos cómo estarían todos estos elementos conectados. Yo podría tener perfectamente, puede haber dos LRS, uno de Udacity y otro de Coursera, por así decirlo, y, por ejemplo, tener una aplicación que sea un LMS que yo he hecho, que esté enviando información al LRS, pero que luego también esté cogiendo información y me ayude y me dé, por ejemplo, unas métricas de cómo están evolucionando mis estudiantes. Pero claro, yo puedo en realidad enviar a ese LRS un montón de información desde, por ejemplo, las redes sociales. De hecho, en el vocabulario oficial de Adelnet, que es la empresa que, bueno, la iniciativa, perdón, que está con todo esto, hay un verbo que es tuitear. O sea, está ahí, que tiene muy en cuenta este aspecto de redes sociales. También puede pasar que si me estoy leyendo un blog o si estoy leyendo un libro. Y luego lo que yo puedo hacer es crearme herramientas que simplemente recojan datos del LRC, porque como es un estándar, da igual al LRS que me conecte, porque ya sé qué tipos de datos voy a recibir. Y con eso pues, puedo crear, por ejemplo, una herramienta de visualización. ¿Cómo puedo yo conectarme entonces con un LRS? Bueno, pues hay dos maneras. Una es lo que es a pelo, o sea, te lo haces tú en tu código tranquilamente y lo pones donde quieras. Y luego también para los distintos LMS que hay, incluso para WordPress, existen un montón de plugins que se pueden conectar, que tú puedes configurar tranquilamente para precisamente que no tengas que hacer tú esa parte tan a mano. Esto es un ejemplo hecho con WordPress de un juego de memoria al que simplemente le tienes que pasar los credenciales al plugin del LRS que tú tengas configurado y lo que hace es guardarte información. Entonces, vamos a explicar un poquito más qué son los LRS. Al final, es eso, es un sistema que puede estar o no dentro de un LMS, no tiene por qué, puede ser un sistema aparte y que al final tiene una serie de reglas que tú tienes que utilizar tanto para extraer contenido y recoger contenido. De hecho, es bastante estricto en este aspecto. Tú no puedes simplemente enviar un JSON diciendo, pues toma mis statements, ¿sabes? No es tan sencillo y precisamente eso es lo que mola, que tú puedas meter algo que luego la gente va a entender. Y sí, esto es lo que he dicho. Este sería un ejemplo de un LRS que se llama Learning Locker, que es open source y lo podéis descargar en GitHub. Esas credenciales ya no funcionan, ¿vale? Por si alguno está pensando que me puede hackear o algo. Pero es para que veáis simplemente cómo tendría que, desde dónde tendría que recoger las credenciales para meterlas en este plugin en concreto. Esto sería el ejemplo, así un poco a pelo, simplemente, de meter un statement, que de momento me va a dar igual lo que tenga. Vamos a suponer que el statement ya está validado y que tiene lo que yo quiero que tenga. Y como veis,
estoy obligada a enviarle la versión en este caso sería de la versión de XAPI que estoy utilizando, y también tengo que estar autenticado. Y, bueno, por supuesto, decirle que el formato en el que le voy a enviar el statement. En este caso, tú puedes tener el statement en un JSON, pero lo puedes enviar de otra manera. Entonces, bueno, yo os quería enseñar un par de herramientas de análisis que supongo que os molará ese rollo si queréis probar precisamente qué es lo que puedo obtener a través de datos de distintos statements. La primera es la que os he mencionado ya, que es la de Learning Locker, que además, como os he dicho, es open source y al final está muy bien porque te da básicamente toda la información que necesitas y tú además puedes toquetear y hacer cosas custom. Y la otra es Jet Analytics, que esta lo que pasa es que es de pago, pero yo no la he usado, pero sí que es cierto que esta empresa, si lo seguís en Twitter, son súper activos con el tema de XAPI, publican un montón de posts relacionados con analíticas de e-learning y bueno, os lo recomiendo mucho, es muy interesante. Entonces, claro, en este momento pensaréis, vale, pero esto la gente lo usa o qué pasa? ¿Esto es simplemente el típico estándar que a la gente le da pereza leer y que al final hay 4 gatos haciéndolo? Pues a ver, si igual hay 4 gatos, pero os voy a enseñar cuáles son los 4 gatos que lo hacen. Antes de eso, para ver un poco ¿cuál es la necesidad de hacer esto? Quiero enseñaros el código de cómo envían información sobre las interacciones de los estudiantes tres empresas de aprendizaje. Esto simplemente te vas al navegador, haces como que estás estudiando un curso, te metes a la pestaña para ver la de Network y ahí te sale, ¿vale? Creo que tampoco he puesto ningún identificador, no me podéis hackear. El tema es que sí, bueno, he puesto un poco marcado cuál sería el equivalente más o menos al actor verbo objeto de un statement al uso. Es decir, estos no están utilizando XAPI y bueno, sin embargo sí que podrían, porque al final category podrían ser el objeto, la acción sería el verbo y el user ID en este caso sería el actor. He puesto el mismo ejemplo, o sea, los 3 ejemplos que os estoy enseñando son a la hora de reproducir un vídeo. En este caso es así como lo hace Udacity y toda esta información es perfectamente, se podría poner perfectamente en un statement de XAPI. Y por último, esto es como lo hace Coursera. O sea, si os dais cuenta, al final todo el mundo hace lo mismo, solamente que cada uno lo hace un poco a su manera. Entonces, ¿cuál es? Bueno, como yo lo veo es, vale, ¿y para qué queremos esto, no? Os he enseñado antes herramientas de analíticas y sí, es muy interesante, sobre todo a lo mejor desde el punto de vista docente, entender si de alguna manera un curso, cuántos estudiantes han aprobado, cuántos han suspendido, si me han visto todos los vídeos, si han pasado o lo que sea. Y bueno, todo eso está muy bien, pero a mí sobre todo la parte que más me interesa es la de la educación adaptativa, es decir, ¿no podría yo con todo esto entender, por ejemplo, que un estudiante suspende porque todo lo que le he dado son vídeos y si le doy vídeos, con eso esta persona no puede aprender? ¿No debería a lo mejor ofrecerle información en forma de texto o en imágenes? Al final, yo creo que podemos construir herramientas que nos permitan utilizar estos estándares para que nosotros aprendamos cómo crear herramientas que se adapten a los estudiantes. Este es un ejemplo que hice que está en GitHub, que precisamente es a través de una librería que creé para que tú puedas configurar como tú quieras cómo recoger eventos de XAPI. Lo puedes configurar un LRS, el LRS que tú quieras, y una vez que registres los eventos, básicamente es, vale, cuando le dé al play, quiero que pase este evento. Y entonces automáticamente te creará un statement que lo enviará al LRS que ya has configurado. Y lo hice con Learning Locker, que he hosteado en DigitalOcean. Esto lo digo porque si queréis ver un poco más cómo va por dentro, es todo open source. Y esto sería, dentro de Learning Locker, cómo se traduciría, cómo al final quedaría uno de los statements. Al final incluso es posible que el mismo LRS te añada unos campos que tú no hayas enviado, como por ejemplo el momento en el que ese statement tuvo lugar. Y bueno, aquí veis
la versión de XAPI, que es obligatorio tenerla, el actor, el verbo y el objeto. Y lo que os decía antes, ¿quién está trabajando ahora mismo con estas tecnologías? Bueno, pues hay bastantes empresas que podéis verlas en este link. Sobre todo destacar Moodle, Adobe y bueno, Jet Analytics, que es la que os he comentado antes, que tiene unos recursos súper interesantes. Y algunos ejemplos de uso que, por si os queréis hacer una idea de, vale, ¿para qué sería esto útil? Pues os he puesto 3 ejemplos. Por ejemplo, se puede utilizar en aplicaciones de videojuegos, también para leer PDFs o, en este caso, simplemente para justamente conocer cómo unos niños aprenden en una visita en un museo. Y también os quería dejar, porque esta parte me mola mucho, lo que os decía de yo empecé a estudiar esto y digo, vale, pero ¿estoy yo sola? Quiero decir, ¿quién más hay estudiando esto? Pues la primera persona es Anisha Bakaria, que es de una chica australiana, que si busquéis cualquier paper científico, o sea, esta chica aparece en toda la bibliografía de todo y tiene papers súper interesantes. Claro, o sea, yo no, además es una chica que también es súper activa en Twitter, que yo pensaba bueno, o sea, que es además súper accesible. Quiero deciros que está siempre ahí como haciendo un montón de posts y más papers y movidas y está muy guay. Y luego, a raíz de presentar esta charla, que yo lo hice un poco también por eso, por intentar conocer qué otras personas hacían esto, conocí a Raúl Bordallo, que dio una charla el sábado pasado en Alicante sobre cómo conectar XAPI con Drupal, que es un CMS que se puede utilizar también para propósitos educativos. Y luego José Ruy Pérez, que es un chico de Murcia, que esto me enteré la semana pasada leyendo el periódico, que es un chico que está en el MIT ahí en Estados Unidos y está haciendo precisamente cómo aplicar inteligencia artificial a datos de los estudiantes. Y es como, pues, obviamente le hablé y le dije, tío, o sea, es que eres como mi doble, ¿sabes? Pero allí, o sea... Y luego, bueno, Melissa, que también es australiana y también hace cosas muy guays. Y os he dejado un link a una lista de Twitter en la que tenéis también muchísima información al respecto. Y, por último, la bibliografía con recursos a toda esta información. Es muy interesante este último porque parece que esta parte de aprendizaje solamente es para un Moodle de una universidad y yo quiero saber cómo lo hacen mis alumnos, o típica aplicación como eso, pues Udacity de cursos online. Pero, sin embargo, también tiene mucho impacto a nivel empresarial. O sea, hay muchas empresas que se dedican a hacer paquetes formativos en empresas para procesos de onboarding, por ejemplo. Bueno, y es muy interesante porque este post, de hecho, creo que es de Jet Analytics precisamente y te cuenta un poco eso. Y bueno, pues más o menos ya está. ¿Tenéis alguna pregunta? Me ha ido como súper rápido. Bueno, si queréis saber más cosillas, tengo un blog que se llama eLearntics que va sobre esto, en el que más o menos cuento todas estas cosas. Y nada, que podéis consultar ahí y escribirme para cualquier cosa si tenéis alguna duda. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla. Pues la verdad es que lo de la Adaptive Education me ha parecido muy interesante porque el sistema que tenemos escolar actual es muy rígido. Entonces, los niños que tienen están por encima de la media están perdidos y los que están por debajo de la media están perdidos. Y es una pena pasarte, que son 14 años de tu vida, encerrado en algo que no está adecuado para ti y en clase no te adecúa. Y cuando dicen que en los colegios que están haciendo algo muy tech, simplemente es un niño con un iPad. No lo veo. Entonces, me gustaría que me dijeras tu opinión si se puede hacer una cosa sofisticada de Adaptive Education, por ejemplo. La cantidad de fracaso escolar que hay por dislexia. ¿Cómo has aprendido a leer? Si es que hay mucha... O al revés, las matemáticas de cole te aburren porque tú estás a otro nivel. ¿No podemos hacer algo para ti que estés dentro del aula? Gracias. Pues, a ver, bueno, mi opinión obviamente es muy relativa, es personal. ¿Te refieres a cómo se podría cambiar dentro del aula? ¿O de otra manera? ¿Cómo se podría cambiar el sistema escolar? El sistema escolar es fijo
y está hecho para la media. Y cada alumno tiene que adecuarse a esa media. Y hay gente que está por encima de la media que la escolarización no está adecuada para ellos, porque ellos siguen aprendiendo en el aula igual que hace 100 años, que no significa que no esté bien, pero a lo mejor nos podemos replantear, igual que tú decías que había fracaso de un estudiante de universidad que no ha llegado a algo, si lo podemos hacer de forma sistemática en una escolarización normal. Bueno, a ver, el primer problema es que aquí tenemos un problema muy gordo con el sistema educativo. O sea, si consigues cambiar eso y que el gobierno, ¿sabes?, se decida y haga algo coherente, o sea, que pues no guay. sea pero un político el que decida. Claro. Vale. Entonces, una vez ya superado esa barrera, ¿vale? Al final, obviamente, sí es lo que dices. Una clase es, le doy a los chiquillos el iPad, ¿sabes? Los deberes los haces en casa, en un cuestionario en el ordenador, que encima, pues, que si la conexión a Internet, quiero decir, que eso obviamente depende de muchas cosas. ¿Cómo se podría adaptar? Yo creo que cada uno aprende de una manera diferente. Entonces, obviamente, la idea no es solamente crear aplicaciones para que puedas aprender haciendo un juego súper chachi, que eso pues, o sea, está muy bien y motiva mucho y tal. Pero es que igual mi forma de aprender no es un juego. O sea, dame un libro y ya está. O al revés, o tío, paso de tu libro, ¿sabes? Dame un juego porque aprendo mejor. Incluso, yo que sé, hay gente que aprende mejor haciendo actividades corporales. Es que eso es una movida. Entonces, al final, yo creo que como desarrolladores, o por lo menos yo como lo veo, me gustaría intentar, si me dedico a este tipo de cosas, no solamente a crear cursos online o una aplicación, sino, vale, quiero crear herramientas que permitan identificar cómo aprende la gente para que yo así, además, se lo pueda ofrecer de esa manera y me vaya adaptando poco a poco a su manera de aprender. Así, o sea, es un poco también eso, para animaros vale, yo puedo hacer esto, puedo cambiar estas cosas, voy a intentar hacerlo de esta manera. Gracias. ¿Ya está? Bueno, pues muchísimas gracias.